Los magos, los adivinos, los encantadores, los agoreros, aparecen desde los tiempos más antiguos de la civilización. Aparecen allá por Babilonia, lo que es hoy Irak, lo que la Biblia habla de Asiria, que es parte de Irak, Siria, Turquía e Irán. Y solo recordemos, los que hemos estudiado un poco la palabra de Dios, que en ella ya estaba prohibido esta clase de prácticas. Por supuesto, el Señor en su infinita sabiduría a su pueblo Israel quería protegerlo. Después de liberarlo del pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto, en el desierto les entrega las tablas de la ley y entrega toda la ley. Y dentro de esa ley estaba prohibido este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque sabía que los pueblos que estaban a su alrededor, los pueblos paganos, eso era lo que practicaban. No reconocían al Dios verdadero. Y Dios estaba haciendo un pueblo que fuera sano, que no se contaminara con estas prácticas y que única y exclusivamente pusiera sus ojos en Él. Pero sí, estas prácticas ya estaban. En tiempos del rey Saúl, el rey Saúl específicamente lo mandó a prohibir porque ya parte del pueblo se estaba contaminando. Pero qué triste es que en la historia de Saúl vemos que a la hora de los momentos más difíciles de la vida de él, en sus últimos momentos, él recurre a la bruja de Endor. Se fue disfrazado para que no lo reconociera y se fue a consultarle. ¿Por qué se fue a consultarle? Porque había perdido contacto con Dios y quería saber qué era lo que el futuro le tenía por delante, principalmente que ya tenía al ejército enemigo, que ya lo tenía casi encima, principalmente porque ya no tenía el apoyo del profeta, principalmente porque ya no tenía palabra de Dios. Y ante eso, lo que él prohibió, él mismo fue a cometer el error. Y esa es una lección que nosotros, en primer lugar, debemos aprender. No importa cuál sea nuestra relación con Dios, que es la que debe ser la mejor, debemos de evitar que nuestra relación con Dios se enfríe. Perder la relación con Dios es algo triste y es algo lamentable. Cuando nosotros cometemos errores, nos sentimos tristes, nos sentimos que el Señor no nos escucha. Pero tampoco en una situación de esas usted vaya a cometer el error de ir a caer con este tipo de personas. No lo vaya a hacer. No cometa ese error. Mejor arrepintámonos y vayamos al altar de Dios con un corazón contrito y humillado. Cuidado con cometer este error. En un estudio reciente, ubican al esoterismo, o sea, a todas aquellas creencias relacionadas con la magia, con la brujería, con lo oculto, llegaron a determinar que el 40% de la población de 95 países investigados creen en esto. Imaginen, el 40% de esas poblaciones. Y el estudio de Plus One, que lo hizo el 2022, o sea, bien reciente, indica que la creencia en la brujería es más alta en países con menor índice educativo, con menor seguridad económica. Y allí encontramos a Túnez, encontramos a Marruecos, encontramos a Tanzania, encontramos a Camerún, encontramos a Haití, que andan en un 90% de estas prácticas. En contraste, países sin mayores problemas económicos como Suecia, la injerencia que tiene este tipo de creencias es apenas de un 9%. Debo suponer que muchos en su desesperación económica y que la desesperación económica la lleva a una deficiencia física, mental y de varias situaciones, se ven obligados a esto. En América Latina, por ejemplo,
El 52% acude a estas prácticas. En Argentina el 44%, en Bolivia el 32% y en Perú un 39%. Los índices son alarmantes y el enemigo se aprovecha de la falta de educación y de la ignorancia de las personas. Y hoy apunto de manera específica, pongo el dedo en la falta de educación e ignorancia, pero principalmente de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que finalmente nos protege de ese mal. Pero al tener ignorancia de ella, al no estudiarla, al no conocerla, entonces fácilmente nuestra fe, nuestra confianza, en nuestra desesperación, en nuestros problemas, en nuestras dificultades, tenemos el riesgo de caer en ese tipo de prácticas. Y nuestro país no es la excepción. En nuestro país encontramos mucha gente que lo practica y mucha gente que lo cree. Dicen que para que haya uno tiene que haber el otro. Si no hubiera gente que lo creyera, no hubiera gente que lo practicara. Y eso es lo que se da en nuestro país. En este capítulo, Daniel nos va a dejar unas grandes lecciones relacionadas a este tema. Saben, el plan de Dios en cuanto a lo profetizado a su pueblo 100 años antes se había cumplido. Es decir, 100 años antes, a través de los profetas, se les anunció que si ellos no cambiaban su forma de ser, que si ellos seguían siendo como los otros pueblos, si eran desobedientes a Dios, si su fe no la tenían en Él, si al contrario, sus prácticas eran prácticas que en nada agradaban a Dios, iban a ser castigados. Si seguían en la idolatría, iban a ser castigados. No quisieron escuchar. Y los babilónicos invadieron con Nabucodonosor, invadieron primero el reino del norte, que es Israel, y luego el reino del sur, que era Judá. Y allí terminaron los reinos del pueblo de Israel. La profecía se había cumplido. Decía en un estudio anterior reciente que Dios nos advierte, hermanos, de nuestros errores y de las consecuencias. Dios nos da suficiente tiempo para que usted y yo nos arrepintamos. Usted sabe cómo anda su vida. Usted mejor que nadie la conoce. No importa que le señalen, no le señalen, que usted parezca santo o que no lo sea. Pero en su interior hay algo oscuro en usted. Hay algo que no va de acuerdo a la voluntad de Dios y hay algo que probablemente no va de acuerdo con usted mismo, pero lo está haciendo. Y si eso está llamándole la atención y le está remordiendo en su interior, eso quiere decir que Dios está tratando con usted. El Espíritu de Dios está tratando con usted, pero que le está dando tiempo para que usted tome el camino correcto. El camino correcto que es el reconocer que está cometiendo errores, que debe arrepentirse y que debe humillarse ante Dios. Debemos aprender esto, es importante. Ahora, ya el castigo anunciado estaba siendo efectuado, ya estaba siendo ejecutado. Y allí es donde encontramos a Daniel y a sus 3 amigos. Ya ellos estaban cautivos en Babilonia. Recuerdan el estudio anterior. Ellos estaban en una situación difícil, con una diferencia. Él y sus 3 amigos habían procurado no contaminarse. Habían procurado ser fieles a Dios, habían procurado hacer la diferencia de los demás. Recuerden que no solamente a ellos los llevaron. La palabra de Dios dice que habían muchos. Y dentro de ellos, estos 4 decidieron no contaminarse. Y esa fue una de las lecciones del estudio anterior. Si usted estuvo en el estudio anterior, la lección era, voy a procurar no contaminarme. Y si yo sé que ya me contaminé de una u otra forma, voy a procurar seguir evitando contaminarme. Voy a buscar limpiarme ante el Señor. Que la sangre de Cristo me limpie, porque esa tiene
todo poder para hacerlo. Ese era el propósito. Pero Dios estaba empezando a mover las cosas a favor de Daniel y a favor de sus 3 amigos. ¿Por qué? Porque ellos habían mostrado su fidelidad, porque ellos habían mostrado que no habían perdido la fe, a pesar de estar cautivos, a pesar de estar en una situación difícil, a pesar de estar en un problema. Ellos estaban siendo fieles a Dios, no habían cedido. Ellos pudieron haber cedido, contaminarse con la comida del rey, perfectamente lo pudieron haber hecho como lo hicieron los demás porque era justificado. Eran cautivos, eran esclavos de ese reino, pero decidieron con mucha valentía no contaminarse. Mostraron fidelidad, mostraron fe y Dios empezaba a mover las cosas a su favor. Busquen Daniel capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 7. A medida usted lo encuentre, para mayor reverencia de la palabra, nos vamos a poner de pie. A medida lo encuentre. El título del estudio de esta tarde es: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Daniel capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 2.º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Recuerden que ya a partir del capítulo 2 al 7, la historia estaba escrita en arameo. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Eso es lo normal. Usted va y quiere que le resuelvan y que le digan, que le interpreten un sueño. Muchos lo hacen. Hay hasta una ciencia, dicen por ahí, de interpretación de sueños. Hay hasta libros escritos en eso, ¿verdad? Y respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Muladar es basurero, en nada, en ruina. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias por todas las familias acá representadas, Señor, por los consejos que tú tienes para cada uno de nosotros a través de este estudio, Señor, y que al salir de acá podamos ponerlos en práctica, que por nada se nos olvide tu palabra y principalmente que no caigamos en las prácticas de estos magos, encantadores y adivinos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Es que ese es el problema principal que presenta la Escritura y cualquiera de ustedes dirá: bueno, tiene lógica, pues. Y hasta alguno de ustedes se atrevería a querer interpretar qué es lo que quiere decir el sueño. Aunque muchos de nosotros sabemos que muchos de los sueños al final son causa de lo que nos alimentamos en la noche o de la preocupación que tenemos. Se comió como 5 pupusas y el sueño que tuvo fue terrible. O comió algo que le afectó, comió demasiado, o lo tienen agobiado por tanto que debe, o alguna situación preocupante de su trabajo. Entonces, claro, los sueños muchas veces se manifiestan en relación
a esos tipos de situaciones que nosotros vivimos a diario. No necesariamente son un mensaje. En este caso, Nabucodonosor plantea una situación que es realmente imposible. Y lo imposible ellos mismos lo manifiestan. Sus agoreros, sus magos, sus encantadores, todo el séquito que vivía de eso en ese país, en ese lugar pagano, vivían de eso, de engañar, de decirle al rey lo que a él le gustara. Y eso lo vamos a ver más adelante, ya se van a dar cuenta. Pero no en este estudio, sino en el siguiente. Tienen que venir. Pero de eso vivían. Y en un momento le dice, mire, rey, nosotros no podemos. Si usted no nos dice y nos cuenta cuál es el sueño, sí, pero se me olvidó. Y si ustedes verdaderamente son magos, son encantadores, son adivinos y saben todo lo de los tiempos y las estrellas y todo lo que ustedes dicen que saben, ustedes deben de decirme el sueño. Y ninguno de ellos pudo describir qué era el sueño del rey. En ese momento el rey se enojó en gran manera al ver la situación que no estaba. Y allí es donde él señala, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para todos ustedes. Porque yo sé que ustedes, si les digo el sueño, van a preparar una respuesta que es mentirosa. O sea, él ya sabía. El hombre ya sabía que estos no sabían nada. Entonces dicen, no, si yo les digo el sueño, ustedes van a preparar una respuesta, ¿verdad? O están esperando que el tiempo pase para que ya el asunto se me olvide o qué sé yo. Pero ustedes no me van a dar la interpretación. Y ellos le volvieron a decir con mucha sinceridad, mire, rey, la verdad es que nosotros no sabemos. No sabemos. Y esta es una lección que debemos nosotros aprender porque es una realidad actual. No permita usted que por su falta de conocimiento del Señor, de la palabra del Señor, usted llegue ante este tipo de personas, que las hay en este país, que las puede haber en esta ciudad o en este departamento, que las pueden haber. Usted lo único que se expone es a ser estafado y en último caso, y en el peor de los casos, es hacer alianzas con el mal. Llegar a tener una alianza con el reino del mal. No permita usted que eso suceda. Eso realmente es algo que está prohibido por Dios. Y la respuesta de ellos, indudablemente que fue evidente. No sabían nada. Y su respuesta fue sincera en el versículo 10, cuando ellos le dicen que eso ningún mago ni ningún astrólogo lo puede saber. Eso le dice en el 11, solo los dioses cuya morada está en los cielos es quien puede saberlo. No es en carne que se puede determinar. Ellos estaban realmente conscientes de esa situación, de que no podían, que estaban ante un mundo espiritual y que eso no lo podían resolver. El rey, ya muy molesto, emite una sentencia, emite un edicto y dice que todos los sabios debían ser llevados a la muerte, todos los sabios. Y eso incluía a Daniel y a sus 3 amigos. O sea, todos los que estaban en ese nivel de sabios, encantadores, agoreros y toda esa cuestión, más Daniel y sus 3 amigos, eran parte de la sentencia. Y indudablemente la sentencia empezó a ejecutarse. Pero Daniel no sabía nada de lo que estaba pasando. Y Daniel va y le pregunta al que se iba a encargar de ejecutar la sentencia, un hombre llamado Arioc, y le preguntó y le dijo que qué pasaba. Y este hombre le dijo pues que el rey había tenido un sueño y que estaba designado que todos, si nadie le decía el sueño, todos iban a morir. Y en ese momento, Daniel habla de manera sabia, de manera prudente, no es imprudente,
aún conociendo que él tenía el don, porque sí sabía que él tenía el don, fue prudente en decirle que le diera tiempo para que pudiera determinar qué estaba pasando. Daniel no se puso como que era gallina loca, ¿va? Sino que por el contrario, ¿va? Tomó las cosas con calma, las tomó tranquilas. Y allí nos da una lección. Cuando nosotros tenemos una dificultad, cuando nosotros nos enfrentamos ante un problema, pidamos la guía de Dios, hermano. Pidamos la guía de Dios para poder actuar sabia y prudentemente. Cuando nosotros actuamos de manera impulsiva, créame, nosotros vamos a terminar arruinando las cosas. Eso es una realidad. Mientras que si nosotros nos calmamos y tranquilamente reflexionamos y esperamos en Dios, las cosas pueden cambiar. Ante un conflicto laboral, ante un conflicto personal, ante un conflicto ministerial, usted no tome un bando de inmediato, hermano. No reaccione con ira. Infórmense primero qué es lo que está pasando. Daniel eso hizo. Pero muchas veces nosotros partimos de la primera y tomamos posiciones. Así es que esto te dijo, ¿no? No, se dijo que usted como jefe está allí por cuello, pero que usted no sabe nada. ¿No? Y cosas por el estilo. ¿Va? No, qué ingrata lo que anda hablando de mí. ¿Va? Cosas así por el estilo. De una sola vez damos opiniones. Aprendamos a escuchar. Y por muy problemática que sea la situación, tomémonos un tiempo. Tomémonos un tiempo para ver qué es lo que está pasando. A usted le entregan las notas de su hijo y el rendimiento escolar de su hijo, en lugar de ir hacia arriba, de repente va para abajo. Y usted lo primero que hace es agarrar al muchacho y mira, ya no tenemos, bueno, hoy el peor castigo que les podemos dar es este, ¿verdad? Esa es la peor amenaza. Este es el motivo de crimen y de denuncia pública, hasta nos pueden demandar. Te voy a quitar el celular, no te voy a dar dinero. Y si somos violentos, que hoy ya no se puede hacer eso, lo agarramos y le damos un par de riendazos. Simplemente porque sus notas no son las que debían de ser. Y la pregunta es, hermana o hermano, ¿por qué no se toma un tiempo? ¿Por qué no investiga? ¿Por qué no piensa? Analice qué puede estar pasando con su muchacho. ¿Qué tal si su muchacho está siendo víctima de bullying en el colegio? Y nadie está poniendo atención. Y ese muchacho ya no quiere ni llegar a la escuela. Ya ni pone atención en la clase, porque lo han agarrado de pajarito, decimos, lo han agarrado de pato. ¿No? Entonces el muchacho, y probablemente los profesores no le han dado la importancia que debían, pero los resultados son negativos. ¿Qué tal si el problema es un problema de delito sexual? Son delicados los problemas. Ella o él, niños que son abusados, se cierran. De repente empieza que no dicen nada. De repente no quieren comer y cosas por el estilo que las manifiestan. Pero no están a la vista, el problema no está a la vista, el problema está más de fondo. Pero usted lo que le interesan son las notas. Porque yo por eso pago ese colegio, yo por eso te pago transporte, yo por eso te compro los útiles, por eso te doy un uniforme, por eso te doy para comer, por eso te doy todo. Y vos mirá con lo que me pagás. Actuamos de manera impulsiva. Tomémonos un tiempo. Tomémonos un tiempo. Pensemos qué puede estar pasando. Hablemos primero, pero no nos dejemos ir.
Nos dan un chisme por ahí, un chambrecito por ahí de nuestra pareja. No, no, si yo lo vi que estaba en la parada de buses, ¿no? ¿No? Y lo más seguro es que estaba esperando una fulana. Ahí estaba, porque pasó un bus y no se subió, y pasó el otro y no se subió. ¿Y usted qué sabe? Y va a dañar su matrimonio, va a dañar su relación. ¿Por qué? Porque usted a la primera le formaron un gran escándalo, ¿verdad? No actuemos de manera imprudente, actuemos de manera sabia, seamos prudentes al enfrentar un problema. Daniel, lo primero que hizo fue hablar humildemente con Arioc, mostró humildad. Y ante la humildad que él mostró, igual que cuando no se quisieron contaminar, Arioc se tomó el tiempo de explicarle. Y él, Daniel, le dijo, danos tiempo, danos tiempo. Dame 3 días. Y en 3 días, matarnos a todos y nadie reacciona. Me imagino que se acordó de la reina Esther. ¿Recuerdan a Esther? El pueblo de Esther iba a ser masacrado, iba a ser asesinado. Y Mardoqueo, su tío, llegó donde ella y le dijo, si tú no haces algo, tú también vas a morir. Y ella le dijo, dame 3 días. Voy a ir con mis personal que tengo a mi cargo y voy a orar. Y tú, Mardoqueo, manda que todo el pueblo ore. Y en 3 días vamos a tener la respuesta de Dios. Y así fue. E igual es lo que nos enseña en esta tarde Daniel. Daniel se fue, pidió el tiempo que fue necesario y ¿saben qué fue lo que hizo? Lo compartió con sus 3 íntimos amigos, el problema que tenía. Que es otra de las lecciones que nosotros debemos aprender. No tengamos amigos confidentes para las cosas malas y prohibidas que hacemos. Tengamos amigos confidentes que tengan temor de Dios y que podamos compartir nuestros problemas y que los puedan sufrir como que si son de ellos. Pero no muchas veces nosotros tenemos a esos compañeros a los cuales les contamos de nuestras aventuras, les contamos de nuestras cosas que hacemos, cosas que no son agradables para Dios. Tengamos amigos que nos pueden apoyar. Tenemos una iglesia que nos puede apoyar. Tenemos un servicio de ayuno y oración que nos puede apoyar los domingos en la mañana, donde podemos venir a orar y a decir, hermano, yo tengo este problema. ¿Qué problema, hermano? Es un problema muy serio, porque no se los puedo decir, pero ya nos dijo que tiene un problema y los demás vamos a orar por el problema que tiene pues el hermano. Lo vamos a hacer. Porque ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Orad los unos por los otros, dijo el apóstol Pablo. Y eso fue lo que hicieron. Él llamó a sus 3 amigos. Mirá, les dijo aquí. Arioc dice que el rey nos va a dar nunca a todos. Y eso estamos incluidos nosotros. Y se fueron. Se fueron a ayunar, se fueron a orar. Y Dios les dio la respuesta. Dios respondió. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel cuando Dios le respondió? Salió volado para donde... No, él no salió volado para donde el rey. Cuando obtuvo la respuesta de Dios, él y sus amigos doblaron las rodillas y encontramos una de las oraciones de agradecimiento muy grandes que usted pueda encontrar y está a partir del versículo 20 en adelante. En ese momento que ya ellos tenían la respuesta de Dios, dijo Daniel con sus amigos, sea bendito el nombre de Dios por todos los siglos en los siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita los reyes y pone los reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en la oscuridad porque Él mora en la luz.
A ti, oh Dios de mis padres, doy gracias, te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y nótese aquí en el versículo 23, esto que confirma lo que yo les estoy diciendo. No fue él solo a orar, él fue con sus 3 amigos. Pasaron un tiempo en ayuno y oración, esperando la respuesta de Dios. Y en el 23 claramente dice, me has revelado ¿qué? Lo que te pedimos. No dice lo que yo te pedí, dice lo que te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, él reconoció y primero dio la gloria a Dios antes que cualquier cosa. No dio un paso más. E igual, nuestras oraciones deben ser igual. Nuestras oraciones deben ser de agradecimiento siempre. Reconocer que el poder únicamente está en Él y que Él es soberano y Él tiene voluntad sobre cualquier cosa que nos suceda a cada uno de nosotros. Y debemos agradecerle, no importa lo que suceda, porque hay que agradecer y dar gracias a Dios por todo. Pero regularmente, cuando nosotros vamos hacia Dios en esa forma y en esas condiciones, siempre la respuesta de Dios, téngalo por seguro, va a ser favorable. No importa qué situación esté pasando, no importa qué problema le esté afectando. Vaya usted al final de este día. Al final de este día, cuando llegue con agradecimiento, no importa cómo llegue, cuando llegue al final del día, a la orilla de su cama, gracias Señor, porque me permitiste vivir este día. Gracias Señor, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me hace vivir confiado. Gracias Señor. Y yo le aseguro que hay tranquilidad y hay paz, porque Dios responde a nuestras peticiones. Luego se levantó Daniel y se fue donde el rey. Y de antemano le dijo al rey, mira rey, le dijo, lo que te han dicho esos es cierto. Eso no tiene ninguna capacidad, ni nadie tiene capacidad de decirte un sueño como tú lo estás pidiendo. Nadie te va a decir eso. Pero hay alguien que sí se lo puede dar. Y el único, le dijo, yo tengo la respuesta, le dijo. Pero no es mi respuesta, es la que Dios me ha dado. El único que te puede dar la respuesta es el Dios de todos los dioses, el Rey de Reyes, le dijo. Y allí fue donde él empezó a detallarle el sueño. Y quiero mostrarles el sueño. Si me ayudas con la luz. Este era el sueño de Nabucodonosor. Lo encontramos en Daniel del 31 al 45. Era una estatua enorme, la que él había soñado. La cabeza era de oro. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos eran de bronce. Las piernas eran de hierro. Y los pies de barro y hierro cocido. De barro cocido y de hierro. ¿Qué relación hay entre el hierro y el barro? Es débil. Ella es la que está sosteniendo toda la estatua. La verdad es que el sueño de Nabucodonosor era la historia de todos los tiempos de la humanidad hasta el establecimiento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que exactamente había soñado Nabucodonosor. Babilonia reinó desde el año 609 al 539, comandados por Nabucodonosor y luego sus descendientes. Luego, recuerden que vinieron los medo-persas con Ciro y tomaron el reino y lo desaparecieron y fue el reino de los medo-persas. Ese reino estuvo desde el 539 al 331. Luego aparecen el reino griego, el imperio griego comandado por Alejandro el Magno.
Alejandro el Magno tiene una cualidad. Era un guerrero como ustedes no tienen idea. Este guerrero conquistó el mundo conocido y lo logró conquistar hasta la edad de los 33 años, imagínense. Era un hombre relativamente joven, porque murió a los 33 años. Y se lamentaba de que no había nada más que conquistar. Todo lo del mundo conocido de ese tiempo fue conquistado por Alejandro el Magno, pero muere a los 33 años. Y ese reino no pudo continuar porque él había descansado su reino en 4 generales. Y estos 4 generales, por el deseo de poder, cuando Alejandro el Magno se separa, muere, ellos agarran sus caminos cada uno por su lado. Y eso permitió la entrada del Imperio Romano. El Imperio Romano estuvo desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. Y luego viene que desaparece el Imperio Romano. Pero hay algo que es bien importante. En esos pies de hierro y barro aparece una roca. Aquí en esta lámina no está. Pero esa roca cortó exactamente donde están los pies de hierro y barro. Y la corta al pasar por ella. Y todos los imperios que ustedes conozcan a través del mundo, no hay imperio que va a quedar de pie cuando esa roca corte esa parte. Y esa roca se llama Jesucristo, estableciendo su reino milenial. Se habla y se especula mucho en cuanto a los pies de barro y de hierro, que es una combinación de lo económico, lo religioso y todo lo que usted quiera. Se habla y se especula mucho que es una confederación de naciones y que son 10 naciones que van a estar siendo comandadas en un momento determinado y que el personaje principal se va a llamar Anticristo. Hace muchos años se creía que ya se estaba cumpliendo el tiempo en el cual Jesucristo rompía todo eso, porque se hizo una confederación de naciones como que se llama la Unión, la Comunidad Económica Europea. Y hubo un tiempo en que el número exacto llegó, pero el que no apareció fue el anticristo. Entonces se va a caracterizar por eso, porque va a tener un líder que va a comandar y que va a gobernar en los primeros 3 años y medio en un ambiente de mucha paz. Cuando se oiga que hay mucha paz, muchas veces los cristianos dicen o decimos el tiempo está cerca, porque oímos que hacen paz con Israel, que hacen paz con Irán, que hacen paz por allá, pero de repente paz, paz, paz y todo se acaba. Y siguen las cosas como están. Pero 3,5 años después de que se establece una paz aparente, este líder se revela y se da a conocer como lo que realmente es y aparece en los 3,5 años de la gran tribulación. Luego viene Jesucristo con su iglesia, la cual ya se la llevó antes en el rapto. Y es cuando viene a gobernar por 1000 años. Y significa que ningún imperio va a estar por encima del imperio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significaba el sueño de este hombre. Nabucodonosor quedó espantado, sorprendido. Daniel le había detallado exactamente lo que él había soñado. Y Nabucodonosor reconoce que no hay Dios como el Dios de Daniel. Reconoce que ese Dios es un Dios de dioses. Allí termina el reconocimiento de Nabucodonosor. Vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dice
Nabucodonosor a Daniel en el versículo 48. Y dice que luego lo engrandeció, y al engrandecerlo a Daniel, Daniel se quedó en Babilonia, en la capital, y pidió que sus 3 amigos también fueran parte como administradores. Se convirtieron en sátrapas, en ese entonces así eran conocidos, y reinaron Daniel y sus 3 amigos. ¿Entendió realmente Nabucodonosor totalmente el sueño? Parece que no. Se llenó de grandeza, se llenó de altivez y se llenó de orgullo. Él se quedó con la imagen de la cabeza de oro que era su imperio. Él se quedó en la posición de decir, yo soy el Señor de señores y estoy sobre todos los imperios del mundo. Esta imagen, con las fechas que nosotros vimos allí, es porque es historia, porque ya lo conocemos. Pero Nabucodonosor no conocía la historia. A él se le estaba mostrando el mensaje de Dios. Lo que pasó es que no lo pudo interpretar y él se mantuvo en su posición. Y para que su posición y su forma de pensar cambiara, van a suceder varias cosas que ustedes tienen que venir para saber qué fue lo que le pasó. Por el momento él reconoce que no hay otro Dios como el de Daniel. Hasta ahí se queda, pero su reino es el más grande. Veamos las conclusiones para cerrar todo este capítulo y este estudio, como un resumen. En primer lugar, los hijos de Dios no debemos recurrir a lo esotérico, sino únicamente confiar y obedecer a Dios. Y tenga la confianza que Dios hará, porque Dios siempre está al cuidado de sus hijos. En segundo lugar, Dios nos advierte de muchas formas cuando estamos o vamos mal. Aquí le dio tiempo a él, nos da tiempo para reflexionar, para arrepentirnos, antes de que haya un castigo, antes de que haya una corrección. Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Tardo para la ira, dicen, grande en misericordia. Pero también es fuego consumidor, no se le olvide. A Nabucodonosor le mostró los tiempos, le mostró quién era y le mostró lo que le iba a suceder. Le dio tiempo suficiente y esta biografía de Daniel nos deja claramente establecido en el siguiente. Van a ver qué fue lo que pasó en el siguiente estudio. Por eso le digo, no se lo pierda, porque es interesante ver cómo Dios, después de dar un tiempo, nos va mostrando que debemos obedecerle. En tercer lugar, Dios mueve las cosas a favor de los que le temen, obedecen y esperan en Él. Dios estaba moviendo todo a favor de Daniel y sus 3 amigos. Dios va a mover las cosas a través de cambiar gente, a través de ponerle gente que le ayude, a través de una ayuda que usted no espera, a través de ponerle un milagro. Yo recuerdo a alguien que estaba con un problema jurídico, pero un problema jurídico difícil. Era un pleito de un secretario de un juzgado contra un juez. O sea, quienes saben de eso saben que está cuesta arriba. No se puede. Es como que yo vaya y pelee contra un fiscal. Eso es algo que cualquiera dirá, no, llevas todas las de perder, hombre. Mejor que decirle que te vas a declarar culpable y que al declararte culpable que te den la pena mínima que sea abajo de los 3 años y pasar barriendo 3 años y te está presentando al juzgado, pues. Es lo que puedes hacer, pues. E increíblemente,
jueces fueron cambiando el caso de juzgado en juzgado y poniendo gente y de repente declarado absuelto. Y para colmo de males, en todo ese proceso que duró aproximadamente como entre 3 y 4 años, el juez fue destituido y condenado. Se dan las cosas. Yo me preguntaba dónde puedo ir con este problema después de mi caída. Y no sé qué hacer. Decime tú qué voy a hacer. Poneme tú la persona o el lugar o qué hago. Porque tengo problemas para levantarme. Y puso la persona exacta y el lugar exacto. Y en cuestión de 1 o 2 días, la solución estaba. ¿Y cuánto me costó? Me costó casi nada. Yo me quedé. Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Mi garganta, me preguntaron un día de esto, ¿cómo está? Mira, aquí salí. Y Josué me dijo todavía, mire, empezó raneando, pero al final arrancó, me dijo. Es que ya había calentado, le digo yo. Igual forma. Pero Dios hace cosas maravillosas. Él las hace, hermanos. En cuarto lugar, miren, no permita que por su falta de conocimiento de la palabra de Dios, su confianza caiga en agoreros, en brujas. Lo único que le va a suceder es que va a terminar estafado o haciendo un pacto malévolo y alejándose principalmente de Dios. En quinto lugar, el único que conoce los tiempos y el fin de los mismos es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Ya deje de preocuparse usted. Haga lo que debe hacer. No le digo que se vaya a dormir y que se quede sentado y que ya no trabaje. Como muchos crearon algunas cosas en el antiguo, sectas que se crearon, que ya el Señor venía, vendan sus propiedades y ya no hagan nada porque el Señor viene en tal fecha. Y muchos creyeron y así lo hicieron. El único que conoce los tiempos es el Señor. Usted y yo sigamos haciendo lo que debemos hacer. Y pero mire que la situación está bien difícil. Mire ese cuento de la situación que está bien difícil. Eso lo vengo oyendo desde que tengo uso de razón y ya tengo 72 años. Así es que yo vengo oyendo desde que tenía 6 años a mi mamá que se preocupaba por lo que nos iba a dar de cenar o si al caso alcanzábamos a desayunar. Y la situación estaba difícil. Y va a seguir difícil y se va a poner peor para que usted, si usted es de los que le agarra ñañara o se va a empezar a temblar así, pues se lo digo, si se va a empezar a jalar los pelos, le voy a decir, se va a poner peor. Pero si usted confía en el Señor, la palabra del Señor dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Así es que ponga su confianza en el Señor. No, que mire que antes costaba 5 centavos. Sí, yo recuerdo. 5 centavos una pupusa. ¿Qué tal? Ustedes no vivieron eso. Este viejito sí va. 5 centavos. Con 15 centavos era un manjar que nos podíamos dar. 1 centavo valía. Y un día me puse a pensar, si mi mamá supiera, cuando todavía ya habían llegado a un lugar de comida rápida las pupusas a $1. Si mi mamá supiera que cuestan $1 cada pupusa, yo creo que se levanta enojada y se vuelve a morir. 8.75 en colones una pupusa. Vaya, para que ustedes se ubiquen en el tiempo, los que saben del bimonetarismo, que no existe, solo en la ley, es papel. Hermano, el único que sabe de los tiempos y de lo que va a pasar es nuestro Señor. Usted y yo tenemos a alguien
que cuida de nosotros. Él cuida de mí, dice él. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Quinto, sexto, ante un problema no actuemos precipitadamente. Pidamos la guía de Dios. Participemos a nuestros hermanos. Oremos y ayunemos y Él hará. Usted no está solo. Tenga personas en las cuales usted puede confiar, pero que esas personas sean temerosas de Dios. Que le puedan aconsejar. Que puedan compartir con usted la palabra. Que puedan tomarse un tiempo de oración. Tenga. Y al final tenga la seguridad que Dios no nos desampara, que Dios está con nosotros. En séptimo lugar, recuerde que todo lo que hagamos o suceda, la gloria siempre debe ser para Dios. Si usted hace algo importante en su vida ministerial o en su vida social, muchas veces tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, pero cometemos el error. Si no hubiera sido por mí, le pasa tal cosa. Si yo no le ayudo, tal cosa. No, si yo le llevé, no es que tiene que saber lo que su mano derecha hace. Que su izquierda no sepa lo que su mano derecha hace. No tiene usted por qué andar contando. Cuando usted cuenta y le dan las gracias, ya obtuvo su merecido premio, ya le reconocieron, ya le aplaudimos, ya. Sí, mire, usted es buena gente. Pero el mejor aplauso que podemos esperar es el del cielo. No ande contando. Simplemente haga, simplemente ayude y dele la gloria a Dios por todo. Y en último lugar, en octavo, todos los reinos, por poderosos que parezcan, van a caer ante la majestad de Dios, y el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo se va a establecer porque la palabra de Dios así lo dice. Así es que usted, que el poderoso del norte, que el poderoso de no sé dónde, que el oso que no sé dónde, no es contigo. Que es poderoso. No hay reino que se mantenga en pie como esa estatua que no caiga, porque llegará el momento en que Cristo establecerá su reino milenial con su iglesia. Llegará el momento en que los que hemos recibido a Cristo como nuestro personal y único Salvador, vendremos con Él en su gloria a gobernar a las naciones. Así que lo que es imposible para los hombres, para Dios, sí es posible. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de este capítulo. Y, Señor, que en nuestras debilidades, en nuestra ignorancia, en nuestras necesidades, no cometamos el error de confiar en el hombre, de confiar en agoreros, de confiar en magos y hechiceros, sino que nuestra confianza únicamente sea en ti. Gracias por tu palabra, y si en esta tarde hubo alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, todos están orando con sus ojos cerrados, rostros agachados. Lo único que quiero es orar con usted y por usted. Levante su mano, quiero orar con usted y por usted. Sé que usted vino, no una, sino varias veces, y aún no ha recibido a Cristo, pero es importante que este día tome esa decisión y no salga como vino, sino que se lleve ese tesoro que es Cristo Jesús en su corazón. ¿Habrá alguien que levanta su mano y recibe al Señor? ¿Habrá alguien que lo hace en esta tarde? ¿Habrá alguien que quiere llevar a Cristo en su corazón y que Cristo llegue a su hogar y ponga esa paz que tanto necesita? Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres bueno, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos una alabanza más.
es el Señor.